¿cuál será su propuesta sobre la actual constitución política del Perú? Hacer un referéndum el segundo año de nuestro gobierno para que sea la gente y no los políticos los que deciden si quieren una nueva constitución. Pero en esos 2 primeros años vamos a nombrar una comisión especial de expertos y representantes de la sociedad civil, jóvenes por supuesto también, para que haya un debate nacional alturado y responsable sobre todos esos elementos que podrían ser cambiados en la Constitución. Para consignarlo, ¿usted está de acuerdo con una nueva constitución política del Perú? En lo personal, sí. En lo partidario, como digo, la posición es que la gente decida, pero en lo personal, sí. Y la explicación es muy simple. Quisiera que se afinen y se cubran los vacíos que hay sobre la estabilidad política. Concretamente, ¿qué significa incapacidad moral? La censura a los ministros y la confianza al gabinete. Lo que debemos hacer es más bien ponerle candados para darle seguridad y estabilidad al Perú. ¿Usted considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado? No, porque con la actual Constitución se puede hacer casi todo. Lo que quisiera en el capítulo económico más bien es precisar 2 cosas. Primero, cuáles van a ser las acciones concretas con las que el gobierno va a enfrentar a los monopolios. Y lo segundo, que incluye la figura de los monopsonios, que es el abuso en todo el país de los intermediarios y los acopiadores contra los pequeños agricultores. Entiendo. Ahora, hay un tema que es muy controversial y que ha afectado bastante la estabilidad política en estos años, que es el tema de la figura de la incapacidad moral permanente. De llegar usted a la presidencia, ¿está de acuerdo con suprimir esta figura en la Constitución política como causal de vacancia presidencial o qué se debe hacer? No suprimirla, pero detallarla, que quede tan específica que no la puedan manipular y malinterpretar. Porque el día de hoy cualquier golpista, cualquier rufián, cualquiera que quiera desestabilizar la democracia, entonces va a interpretar incapacidad moral como le dé la gana, como es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? ¿Qué se debe hacer en la Constitución con los monopolios? Si bien hay un rango constitucional que impide que haya estas prácticas, pero en la realidad no es así, ¿no? ¿Qué propone al respecto, señor Julio Guzmán? Así es. Lo primero es que se tiene que decir explícitamente que se debe aplicar el control previo de fusiones. Es decir, el Estado debe dar primero permiso a las empresas que se fusionen en riesgo de tener un dominio de mercado. Eso tiene que quedar clarísimo. Y que el Estado además tiene que intervenir. Esa palabra, que el Estado debe de intervenir ante una posición de dominio de mercado, debe de quedar muy explícito. ¿Cuál es su propuesta sobre reforma política? Si bien ya hay algunas reformas que se han aprobado en ese quinquenio, pero ¿hay una que usted considere que debe aprobarse en este nuevo Congreso o en este nuevo gobierno? Digamos, en este nuevo Congreso no hay que probar nada, porque tenemos una mayoría absolutamente irresponsable y que está de salida. Las reformas políticas deben de tener legitimidad y por lo tanto tener un mínimo de consenso. Las cosas concretas es, por ejemplo, el voto preferencial. Es algo que nosotros de todas maneras quisiéramos eliminar. Comprendo. ¿Usted respaldaría el retorno a la bicameralidad? En este momento no. Me parece que la bicameralidad tiene muchísimo sentido, pero en este momento no es lo más apropiado porque eso requiere una discusión abierta, amplia, que tome su tiempo y que involucre a todos los segmentos de la sociedad. Por lo que le he escuchado, señor Guzmán, usted si llega a ser presidente y tiene una bancada en el Congreso, va a continuar con lo que es este proyecto de la eliminación del voto preferencial, ¿verdad? Creo que por lo que lo he escuchado es algo que para usted está pendiente y de llegar al gobierno buscaría concretar su eliminación. Uno de los grandes problemas de la calidad de personas que tenemos en el Congreso es que los cupos para ser candidatos tienen un precio. Están entre 25,000 y 50,000 dólares en algunos partidos políticos. Y por esa razón, los candidatos no llegan al Congreso para apoyar a la gente, sino para recuperar sus inversiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que debemos hacer es eliminarlo. Y más bien, al hacerlo, lo que vamos a hacer es fortalecer los partidos políticos, los cuales van a tener más cuidado en elegir a su gente y además darles la prioridad por el orden de méritos y de capacidades. ¿Usted apoyaría la eliminación del voto de confianza cuando hay un gabinete que recién entra en funciones y tiene que pedir esa investidura ante el Congreso? Así es. En un sistema presidencialista como el nuestro, me parece que hace más sentido que una vez que se elige al presidente de la República, ya no haya necesidad para que el Congreso le dé confianza a un gabinete que recién se está instalando, ¿no? Eso retrasa las decisiones, eso genera la posibilidad de desestabilización, como ya lo he mencionado,
y lo que necesitamos en el Perú más bien es estabilidad y tomar decisiones. ¿El voto debe ser obligatorio o voluntario? ¿Qué haría Julio Guzmán de llegar a la presidencia con este punto? Ninguna de las dos opciones es buena ni mala. Lo que ocurre es que debemos de analizar cuál es el contexto particular de cada país. En países muy institucionalizados, donde el fraude es una posibilidad mínima, entonces el voto voluntario podría hacer más sentido. En el Perú, si el voto fuera voluntario, tendríamos un gran riesgo de manipulación y de fraude en los procesos electorales, sobre todo, no solo en las nacionales, sino sobre todo en las elecciones regionales y locales. ¿Cuál es su plan para el sistema de justicia y la lucha anticorrupción? El sistema de justicia es un órgano independiente y autónomo, por lo tanto, lo que el Ejecutivo puede hacer se restringe a algunas acciones, ¿no? La primera es el apoyo político absoluto. Ahora, en este momento, la Junta Nacional de Justicia, que está haciendo un trabajo en limpiar el sistema de los malos elementos, pero también introducir en la currícula escolar la historia de la corrupción en el Perú, para que los niños desde muy pequeñitos tengan conciencia sobre este problema. Otra cosa que el Ejecutivo puede hacer es liderar su bancada en el Congreso para que se aprueben normas como, por ejemplo, darle más dientes a la unidad de investigación financiera para que pueda levantar el secreto bancario en sus investigaciones contra el lavado de activos, ¿no? Y finalmente, lo que hemos propuesto también en nuestra bancada es la posibilidad de crear un sistema anticorrupción permanente. Es decir, que no se establezca por periodos muy específicos, por casos de corrupción muy expuestos, sino que sea un sistema permanente anticorrupción. ¿Usted apoyaría o incrementaría el presupuesto al Ministerio Público del Poder Judicial? Por supuesto que sí. Ahora es un poco complicado por las situaciones fiscales, pero si es posible, sí. Nosotros, el Partido Morado, desde un principio le hemos dado todo nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción, particularmente de aquellos fiscales y jueces que tienen una trayectoria limpia. Y hablando de fiscales y jueces, de llegar a la presidencia, ¿usted apoyaría el trabajo que viene realizando el equipo especial Lavajato? Lo he venido apoyando como persona y como partido también, y lo seguiré haciendo. El trabajo que el equipo Lavajato ha hecho le ha dado, digamos, ha contribuido mucho con el país, al margen de cualquier situación controversial que se haya presentado, pero en términos generales ha hecho un muy buen trabajo, y lo que nos corresponde a nosotros los políticos que queremos realmente luchar contra la corrupción es seguir apoyándolos. ¿Usted estaría de acuerdo, señor Guzmán, con que se elimine la figura de la casación en la Corte Suprema? La verdad que yo preferiría que eso sea un proceso que se discuta en el Congreso. Nosotros, dentro del partido, ahora con nuestros candidatos al Congreso, estamos ya definiendo una agenda legislativa. Y yo preferiría que, obviamente, ese tema se defina de una forma institucional. ¿Cuál es su propuesta para la reforma del sistema previsional? En primer lugar, que no pueden ser recursos administrados por el Estado. Lamentablemente, no tenemos la institucionalidad y existe una enorme corrupción. Yo no creo que sea una buena idea que los recursos, las pensiones de la gente sean administrados por un Estado que no tiene esas capacidades, en principio. En segundo lugar, que tiene que hacerse una reforma integral, porque el sistema privado de pensiones no es particularmente justo, ni tampoco transparente, ni tampoco competitivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reforma integral que nos permita justamente cubrir esas brechas el día de hoy. Que la gente tenga más flexibilidad para poder disponer de sus fondos, que las personas tengan mayor libertad para poder cambiarse de un fondo a otro fondo sin tramitología, burocracia y tiempos excesivos, pero también que las personas tengan la posibilidad de tener mayor rentabilidad en sus fondos a través de la mayor competencia. Yo me pregunto, ¿por qué solo las AFPs, por ejemplo? ¿No podrían ser también los bancos en general? ¿No podría ser también las cajas municipales? ¿Por qué no? Exploremos qué otros actores pueden entrar y vas a ver, Diego, que te vas a llevar la sorpresa de cómo la rentabilidad comienza a aumentar y las tasas que se les impone a los contribuyentes van a comenzar a bajar. ¿Usted apoyaría que las AFP y las ONP se unifiquen en un solo sistema, como es lo que propone, creo, actualmente la congresista Carmen Omonte? Es complicado porque los sistemas de recaudación son completamente diferentes. La AFP es un fondo, es tu dinero, en donde tú lo pones en un fondo para que pueda invertir en ciertos activos y generar rentabilidad.
El caso de la ONP es diferente, no es un fondo, es simplemente los trabajadores formales hacen un aporte, pero ese aporte sirve para financiar a los pensionistas, es decir, a los jubilados. Y ese problema es que cada vez son menos los trabajadores que aportan en la formalidad y cada vez son más los pensionistas a los que tienes que pagar. Entonces se arma en el tiempo un forado. Ese forado no lo cubre la ONP, ese forado lo cubre el Tesoro Público. Entonces ahí está el problema. Comprendo. Ahora, hay un punto que también es controversial. ¿Usted apoyaría, está de acuerdo o no está de acuerdo con que las AFP sigan comisionando pese a que la rentabilidad de los fondos disminuya? No, la verdad que no. Como digo, hay que revisar todos esos aspectos y algo que a mí me parece realmente escandaloso es que en medio de la pandemia, algunas AFP, porque no fueron todas, repartieron utilidades, ¿no?, para sus socios. Y eso es una cachetada a la pobreza, es una cachetada a los peruanos. El Partido Morado es un partido de centro y por lo tanto no queremos extremismos, pero no somos idiotas. Y lo que queremos es oportunidades para todos y justicia para todos. En ese sentido hay cosas que se pueden hacer viables, que son técnicas, responsables, pero que todos ganemos y que no haya espacio para el abuso. ¿Usted exigirá transparencia a las AFPs en que estos fondos, o sea, de que la gente conozca en dónde se invierte esos fondos? Por supuesto, y no solo a las AFP, Diego, a los bancos también. Cuando un banco le cobra una tasa de interés, tiene que especificar exactamente de dónde viene cada punto y de dónde viene, cuál es el costo que se está generando para el banco para justificar ese aumento de tasas de interés. Una transparencia total para que los consumidores puedan comparar y puedan saber a qué banco se van. Pero también otro tema, Diego, las tasas de interés, por ejemplo, para lo que es consumo personal, tarjetas de crédito, créditos personales. Esas tasas de interés son las que menos transparencia tienen y por lo tanto tienen unos niveles que, en mi opinión, son desproporcionados para el nivel de riesgo que hay en nuestro país. ¿Cuál es su principal propuesta sobre economía? La primera es vacunar a todos, porque si vacunamos a todos, entonces la gente va a estar más tranquila, los pequeños negocios van a poder abrir, va a haber más aforo y eso va a hacer que la economía también aumente. O sea, la vacunación es la primera medida no solo de salubridad social y de justicia social, sino también económica. Lo segundo es la cuarentena. Digo, necesitamos flexibilizar la cuarentena. Existe la posibilidad que la economía pueda sobrevivir con unas políticas públicas de sanidad también al más alto nivel. Y eso significa comprender que cada espacio es diferente. No podemos decir que los cines tengan aforo cero y al mismo tiempo decir que los restaurantes también deben de tenerlo. No, porque en los restaurantes se pueden aplicar medidas que permitan que la gente siga yendo. Por ejemplo, los oxímetros. Decirle a los restaurantes que tengan oxímetros no solo para sus trabajadores, como es ahora, según la ley, sino para todos. El que entra puede tenerlo. También los medidores de dióxido de carbono. Los medidores de dióxido de carbono te permiten saber cuál es la calidad del aire en un determinado establecimiento, restaurante, peluquería, lo que sea. Y eso le permite a un cliente darle seguridad y a las autoridades también interpretar eso como una seguridad para los consumidores. Es decir, Diego, hay una serie de herramientas por las cuales la cuarentena puede ser más flexible para que los negocios vayan adelante. Ahora, ha habido un tema que es controversial al inicio de la pandemia, ya que hemos cumplido un año ya del primer caso de coronavirus, el impuesto a las grandes fortunas. El Partido Morado, en este caso, señor Guzmán, a través de usted, que es el presidente, ¿impulsaría que haya impuestos para las grandes fortunas o qué opina al respecto? Yo opino que se tiene que hacer una reforma tributaria integral y esa reforma ya nosotros la tenemos casi terminada con un equipo de 20 economistas liderados por Raúl Salazar. Una reforma tributaria que en lo primer lugar comience por hacer que las empresas paguen lo que deberían de pagar. El día de hoy tenemos exoneraciones que acumulan el 2% del Producto Bruto Interno, las cuales vamos a racionalizar y también obviamente vamos a hacer que las grandes empresas terminen de pagar impuestos, muchas de ellas que sacan su dinero en paraísos fiscales. Entonces, el tema tributario tiene que ir poco a poco. El impuesto a la riqueza, el día de hoy, no me parece lo más oportuno debido a la crisis económica por la que pasamos. Pero va a llegar un momento en que juntos tengamos que evaluar esa medida que además está siendo implementada en varios países, varios de ellos desarrollados, ¿no? ¿Usted va a elevar la recaudación tributaria, señor Guzmán? Sí, nosotros pensamos elevar la recaudación tributaria del 13% del día de hoy
entre el 18 y el 20% en 5 años. Entiendo. Ahora, ¿eliminará las exoneraciones tributarias que hay actualmente para las universidades y las empresas de agroexportación? Para las universidades, sí. Para las de agroexportación vamos a hacer un ajuste. Es decir, los incentivos tributarios no solo van a ser escalonados, sino además van a tener un término. Le vamos a poner solo un periodo. El Estado te ayuda, pero cuando tú, agroexportador, despegas, ya no hay sentido para que te siga apoyando. El día de hoy, esos incentivos han sido permanentes y eso es lo que genera la controversia y, digamos, y lo antitécnico. Ahora, ¿tiene alguna propuesta, señor Guzmán, o implementará alguna medida para que el spread bancario en nuestro país deje de ser uno de los más altos que hay en nuestro continente? Sí, y ya lo mencioné públicamente, es más, publicamos un video sobre esto. Lo que vamos a hacer es proponer techos para las tasas de interés en algunos productos financieros, como por ejemplo las tarjetas de crédito y todos los créditos que vayan dirigidos hacia las personas. Esas tasas, en mi opinión, son demasiado altas, no tienen mayor justificación y ponerle un techo sería lo más conveniente. Es decir, solo a esos tipos de crédito y estamos hablando de ponerle un techo. Nosotros demostramos que hay cerca de 50 países, 47 me parece, 47 países en el mundo, muchos de ellos desarrollados, que ya tienen techos para las tasas de interés en esos créditos. Ahora, sobre el sector agro, ¿hay alguna manera o se puede implementar medidas para que los agricultores puedan acceder a créditos con bajas tasas de interés? ¿Lo implementaría usted de llegar al gobierno? Por supuesto, y ya lo hemos mencionado y lo voy a repetir, vamos a flexibilizar el Fondo Empresarial Agrario, que es una muy buena idea, pero lamentablemente los requisitos que tiene solo le permite acceder al 8% de todos los productores agrícolas. Necesitamos que haya una mayor cobertura. Parte del problema es que les exigen una historia crediticia cuando eso es digamos, eso es una propuesta que va contra la realidad de la economía peruana, en donde el 75% de la población, perdón, de la economía es informal. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Pero también otras cosas, Diego. Hemos decidido que el sector agrícola va a ser la prioridad económica en nuestros 5 años de gobierno y tenemos una batería de medidas para eso. El Partido Morado, de llegar al gobierno, ¿cuál va a ser se podría decir, su propuesta bandera, ¿no? Sobre la reforma educativa? Lo primero, Diego, es que no podemos hacer ninguna reforma educativa si no solucionamos los problemas urgentes de la educación en este instante. Y esa es que los jóvenes y los niños vuelvan a estudiar. Hay 300.000 niños que han dejado la escuela básica debido a la pandemia y 200.000 jóvenes que han dejado de estudiar en institutos superiores y universidades. Entonces, para eso vamos a hacer varias cosas. Primero, asegurar que todos los niños que lo necesitan tengan tablets para que tengan la posibilidad de poder acceder. Lo segundo es que tengan los datos de Internet para asegurar que estén conectados al programa virtual. El día de hoy no lo pueden porque no tienen los recursos. Y lo tercero es crear el programa de promotores educativos, que para aquellos niños que no tienen conectividad, poder tener la capacitación y el seguimiento de funcionarios del Ministerio de Educación y también estudiantes de los últimos ciclos de algunas facultades para que puedan apoyar en ese sentido. También estamos ofreciendo beca 18 integral para todos los huérfanos de los peruanos que han muerto en primera línea defendiendo nuestras vidas. Esas deberían de ser las prioridades ahora. Si no tenemos a toda la población estudiantil estudiando, entonces es muy difícil implementar una reforma de mediano y de largo plazo. Y una vez que se resuelven esos problemas que usted considera urgente, ¿cuál sería la primera reforma a la que se debe dar el paso? Las dos primeras es cambiar el enfoque. El enfoque de la educación que propone el partido es desde el vientre de la madre hasta cuando uno es adulto, un enfoque que el día de hoy no predomina. Y lo segundo es el enfoque transversal, es decir, la construcción de capacidades no es una responsabilidad solo del Ministerio de Educación, es una responsabilidad de una serie de actores, comenzando por el de salud, para la salud infantil, educación, por supuesto, pero también de desarrollo productivo, ciencia y tecnología. Esa es la forma en la que estamos enfocando la construcción de capacidades humanas en el partido. Medidas muy concretas a nivel de la educación infantil. Vamos a integrar 3 servicios: estimulación temprana, nutrición y salud, todo en un solo lugar, que les den los 3 servicios de una forma simultánea. Eso es lo que la ciencia
aconseja para poder desarrollar las capacidades cognitivas de los niños. En segundo lugar, en básica, por ejemplo, vamos a continuar con la reforma magisterial, vamos a fortalecer los incentivos para que los profesores mejoren su performance, no solo en términos de sueldo, sino sobre todo con algo nuevo, que es la posibilidad que se capaciten con maestrías y doctorados financiados por el Estado. Es decir, la zanahoria y el garrote. Yo te doy la zanahoria, el incentivo, pero el garrote es que me demuestres que tú estás mejorando como profesor. Y en el caso de la superior, tenemos un montón de medidas, pero voy a mencionar una, que es el fortalecimiento de la SUNEDU. Queremos que la SUNEDU sea independiente, que no tenga interferencia política, que su jefe sea designado por concurso público y que además de eso, la SUNEDU también comience a certificar a los institutos superiores, porque el día de hoy solo es a las universidades. Ahora, hay algo importante que me ha mencionado, señor Guzmán, que es sobre la reforma magisterial. En todos los gobiernos en sí, siempre hay una huelga magisterial. Y en las últimas han sido contra esa ley, porque es una ley de reforma magisterial, ¿no? Entonces, usted de llegar al gobierno va a respaldar esta norma, ¿no? Eventualmente a través de su bancada. Sí, por supuesto. Primero, mi impresión de lo que ocurre es que el magisterio y los profesores están también divididos. Hay un buen grupo de profesores que sí cree en la reforma magisterial y que más bien eso es lo que quiere. Y hay otro grupo que no. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Construir sobre el grupo de profesores que está a bordo en esta reforma, pero aquellos que están en contra no es porque sean locos, es porque además el gobierno muchas veces no cumple sus compromisos en las promesas que hay salariales. El profesor el día de hoy está muy mal pagado, muy mal pagado. Y eso obviamente irrita, frustra a los profesores y obviamente tienen ahí razón en ese punto. Mis dos abuelos, por parte de padre, fueron profesores. Entonces yo comprendo la labor tan importante y sacrificada que tienen ellos. Y lo segundo es que también los profesores se quejan porque no tienen del Estado herramientas para capacitarse. El Estado les dice, oye, tú tienes que ser mejor, pero no les da los canales para que sean mejores. Entonces, si tú le exiges eso a los profesores, mínimo tienes que darles la posibilidad que hagan maestrías y doctorados pagados por el Estado. Y después tú les puedes exigir. Esto es un proceso de sociedad. El Estado y los profesores son socios en esto. Y cada uno tiene responsabilidades y cada uno tiene también derechos. Ahora, me quedó claro que usted también apoya la continuidad de la SUNEDU. Y hay algo que me ha mencionado, que es el tema del concurso público, que el superintendente se ha elegido a través de concurso público. ¿Cómo usted va a apoyar la continuidad de la SUNEDU y cómo, quién va a liderar ese concurso público, ¿no? ¿Quién va a administrarlo? Bueno, esos cambios en la SUNEDU se tienen que dar desde el Congreso. Y para eso estamos apostando por una bancada morada nutrida que nos permita justamente avanzar en esos cambios. Con relación al concurso público, hay varias modalidades, Diego, y no quiero, digamos, adelantarme para decirte esta va a ser la modalidad, pero me atrevo a darte algunas ideas. Parte del concurso público es que esta sea una invitación a toda la nación, que toda la población adulta que se cree con las capacidades de poder asumir el cargo tenga la posibilidad de hacerlo. Obviamente el cargo va a tener ciertos requisitos, pero además dos cosas adicionales. Primero, que toda la información del currículum, de las entrevistas que hayan con los candidatos tienen que ser públicas y tienen que salir en la radio y la televisión nacional, en donde todos los peruanos puedan ver en su televisión o escuchar todas las preguntas y respuestas de los candidatos. Y finalmente, que a través del Congreso haya también una invitación a los candidatos para que públicamente se vea cuál es la actitud también de varios partidos políticos ante eso. Entonces, cuando los procesos son transparentes y son abiertos, los resultados suelen ser mejores. Comprendo. Ahora, ¿usted apoyaría que la educación sea laica? O sea, en la Constitución dicen que tenemos un Estado laico, ¿no? Pero la educación en los colegios meramente no es laica. La educación tiene que ser laica por una razón muy sencilla, que la educación es para todos los peruanos, independientemente de qué religión profesen. Yo soy católico, pero respeto todas las formas de fe y de espiritualidad. Y el Estado tiene que proteger a todos los peruanos, y la forma de hacerlo es a través de la educación laica. Aquellas opciones que quieren imponer la educación con
con un crucifijo, una Biblia y todo lo demás, están pues equivocados, quieren volvernos a la edad medieval, a la época de la Santa Inquisición, en donde más bien ahora estamos tratando de construir una nación pluralista, democrática y pluralista, en donde todos tengamos derechos, no solo unos pocos. Entonces, definitivamente, en nuestro gobierno va a ser laica. Ahora, para cerrar el tema de educación, ¿usted establecerá que la educación obligatoria, que la educación bilingüe, perdón, sea obligatoria? A ver, hay varios elementos ahí. Es fundamental que nuestra educación progresivamente primero comience a valorar a nuestros idiomas, a nuestros idiomas, que no solo es el castellano, sino también el aymara, el quechua y tantos más. Mi abuela era quechua hablante y fue la primera persona que hizo el diccionario quechua, castellano, inglés. Un diccionario que tengo por acá. Por lo tanto, es fundamental que los peruanos que tengan la oportunidad de también poder estudiar esos idiomas para realzar nuestra identidad, nuestra cultura. Pero por otro lado, Diego, es importante que el Perú se inserte en el mundo y es importantísimo que en la escuela pública se aprenda también el inglés. Ser el día de hoy un país globalizado significa tener los pies bien puestos en la tierra con tus raíces, tu cultura y tu idioma, pero al mismo tiempo mirar con los ojos hacia el cielo, que es el mundo, la globalización y las oportunidades. A mí me encantaría tener peruanos que en los próximos años conozcan no solo el castellano, sino también sus idiomas originarios y además sepan también inglés o mandarín, que es lo que se viene. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la educación pública. La oportunidad para los idiomas nuestros, pero también la absoluta necesidad que todos nuestros niños tengan la posibilidad de estudiar inglés y otros idiomas. ¿Cuál es su principal propuesta para el sistema de salud? Vacunar a todos al 31 de diciembre y hemos definido ya un plan para poder hacerlo. De este año, 31 de diciembre de este año. Sí, de este año. ¿Lo cree realmente posible pese a las circunstancias que vimos internacionales? Lo creo, porque conozco la forma en la que se está haciendo y con los ajustes que estamos proponiendo, sí, creo que vamos a lograr el objetivo. Conozco el Estado, entonces por eso sé lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entiendo. Ahora, ¿se debe unificar el sistema de salud, MINSA y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales? Se debe de integrar el sistema de salud absolutamente. Ha sido una fragmentación que nos ha hecho mucho daño y una fragmentación que genera muchas ineficiencias y que genera muchísima corrupción. Integrar los sistemas es el ideal, en donde tengamos una ventanilla única, en donde cualquier ciudadano vaya a ser atendido, reciba las mismas medicinas, la misma calidad del servicio, pero eso sí, que pague diferente. Reciba el mismo servicio, pero que pague diferente de acuerdo a su condición socioeconómica, particularmente los peruanos en la pobreza y la pobreza extrema. Ahora, esta integración no se hace de la noche a la mañana. No es que se da un decreto y se dice a partir de ahora todos son hospitales del MINSA o todos. No, tiene que hacerse de forma progresiva. Primero tenemos que integrar las bases de datos, que no están integradas. Ese es un primer paso. Después tenemos que integrar los protocolos, todos los protocolos de atención que existen. Luego tenemos que comenzar a homogenizar el tratamiento a los funcionarios, es decir, el régimen laboral. Y así, poco a poco, conforme vamos integrando eso, ya al final se puede integrar mucho más rápido la infraestructura y otros elementos. Tiene que ser progresivo. Ahora, ¿usted va a respaldar el actual plan de prevención y vacunación frente al COVID o hará otro plan? Bueno, lo estamos respaldando porque sentimos que el gobierno de transición está haciendo el máximo esfuerzo en una situación tan complicada. Cuando yo me refiero a que el partido va a hacer algunos ajustes, no es porque el actual gobierno tenga la culpa de que esos ajustes no existan, sino que el próximo gobierno va a tener otras condiciones. Va a tener más legitimidad para comenzar, va a tener más tiempo, va a tener mayor control del presupuesto. Entonces son una serie de cosas nuevas, diferentes. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, el convocar a todos los estudiantes de los 2 últimos ciclos de las facultades afines, como odontología, enfermería, medicina, etcétera, para que complementen el trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Hemos calculado que son 15,000 estudiantes a nivel nacional que nos pueden ayudar con la vacunación. También hemos dicho que vamos a utilizar 1,600 puntos de vacunación a través de los centros de salud que existen, pero que no están implementados y no tienen el personal.
también hemos dicho que vamos a crear una comisión de científicos para que asesoren al presidente, para que no hayan pues estas golpistas y gente que quiere desestabilizar y seguir matando peruanos diciendo tonterías y estupideces y yéndose en contra de la ciencia. Y también hemos propuesto crear el SAR de las vacunas, que es fundamental, que sea un SAR que tenga autoridad vinculante. ¿Qué significa, Diego, esto? Que cuando el SAR tome una decisión, todos se cuadren y todos se alineen. El día de hoy, lamentablemente, esas descoordinaciones y tiempo, digamos, que uno pierde es porque no existe esta autoridad vinculante. Y así otras cosas, ¿no? La estrategia comunicacional, digo, también. Perdón. Ahora, y me mencionó el tema de estrategia comunicacional que también va ligado al tema de prevención. ¿Usted va a continuar con este plan de prevención que hay en el actual gobierno de llegar a la presidencia? Vamos a mejorarlo y a repotenciarlo, ¿no? El tema comunicacional es fundamental. Mira, Diego, con la tontería que ayer dijo el canal Willax y apoyado por un candidato a Fuerza Popular y el señor López Aliaga, que lo único que tratan es desestabilizar el sistema y evitar que los peruanos se vacunen, ayer miembros de la policía, de la sanidad de la Policía Nacional en Chiclayo, no se querían vacunar por la noticia que escucharon en Willax. O sea, eso es un atentado a la vida. Esa gente tiene que ser denunciada porque son un peligro público. Son un peligro público. Entonces, hay que reforzar la estrategia comunicacional, por supuesto, sin duda. Y tiene que ser el presidente el primero que lidere, que explique de una forma muy sencilla, científica, por qué los peruanos debemos de vacunarnos si queremos proteger a los que más queremos. Ahora, usted como economista, señor Guzmán, ¿cuánto de porcentaje del PBI le daría al sector salud? El día de hoy el sector salud tiene muy poco presupuesto público, ha pasado de 2.4 a cerca de 3.5 o 3.6, según la última cifra que he visto. Y necesitamos nosotros tener más o menos un nivel de 6%, que no es tampoco un indicador muy exacto, ¿no? Es muy difícil, Diego. El país recauda 13 puntos del PBI. Si pusiéramos 6 en educación como necesitamos, 6 en salud como necesitamos, ya tenemos 12 y nos quedaría 1 para todos los demás sectores, lo cual es muy difícil y nosotros no les vamos a mentir a la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en salud para poder hacer las cosas mejor? Primero, el proceso de integración, que eso va a requerir más un esfuerzo de gestión y de orden y de disciplina más que una inyección de presupuesto. Es más, lo que debería haber es un ahorro de presupuesto. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a reestructurar todo el presupuesto nacional y además vamos a revisar el presupuesto sectorial. Una buena noticia para los peruanos, pero no tan buena para los congresistas, es que pensamos reducir el presupuesto del Congreso para reasignarlo a otras prioridades, como por ejemplo salud, ¿no? Entonces el Congreso, si ves cómo ha aumentado su presupuesto en los últimos años, ha sido varias veces el crecimiento del Producto Bruto Interno. Entonces tú, ¿cómo te puedes imaginar? La economía crece a una tasa X, pero el presupuesto del Congreso crece a una tasa mayor a X. ¿Por qué? No existe esa razón. Entonces, esa va a ser parte de la revisión presupuestal que vamos a hacer. ¿Cuál es su propuesta para el derecho de las minorías? Que todos tenemos que tener los mismos derechos. ¿Sí? Estamos hartos ya. O sea, acá en el Perú hay discriminación de toda índole, racismo, te discriminan por tu religión, por tu color de piel, de dónde vienes, tu apellido, el colegio donde estás. O sea, ya es realmente una locura. ¿Ya? Y eso está cambiando gracias a los jóvenes, pero ya no podemos permitir eso jamás. Ya eso pertenece pues al siglo... En el Perú todos tienen que tener los mismos derechos, todos, absolutamente todos. Y el Partido Morado está comprometido con eso y ha demostrado a través de sus iniciativas legislativas que ha impulsado y que seguiremos impulsando. ¿Usted apoyará el matrimonio igualitario? Lo hemos dicho ya claramente, sí. El partido apoya el derecho para todos, la no discriminación y entre ellos el apoyo a la comunidad LGTBI. ¿Y respaldará la despenalización del aborto? Ya hemos sido bastante claros. En el caso de una situación como esa, que nadie quisiera, el partido dice que la mujer tiene que tener el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Y en los casos de violación, por ejemplo, y cuando la vida de la mujer está en riesgo, con mayor razón. Comprendo. Ahora, ¿usted está de acuerdo, señor Guzmán, con la eutanasia? Estamos de acuerdo, y también lo hemos hecho público,
con que ese caso debe ser una decisión de la persona involucrada, siempre y cuando se den dos condiciones, Diego. La primera es que efectivamente haya una enfermedad terminal, además formalizada por un médico, por el médico correspondiente, y lo segundo, que esa enfermedad terminal esté asociada a un dolor muy intenso, y eso también comprobado médicamente. Solo cuando esas dos condiciones se dan, el Partido Morado apoyaría la decisión voluntaria de las personas para eso. De hecho, te comento que nuestro congresista Gino Costa ya presentó un proyecto de ley que va en esa dirección. ¿Cuál es la propuesta que tiene Julio Guzmán para los derechos de la mujer en un eventual gobierno suyo? Tenemos toda una lista de proyectos que estamos por sacar, ¿no? Lo primero es la parte preventiva. Y nosotros lo que queremos es extender el enfoque de género en todos los colegios. El enfoque de género que dice pues que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades y tenemos que ser tratados de la misma forma. Es decir, lo que dice la Constitución. Nosotros vamos a garantizar eso. No estamos obviamente a favor de propuestas como la del señor López Aliaga, que dice que va a exterminar el enfoque de género. Esa palabra exterminar me parece usada por fascistas, ¿no? Nosotros no, todo lo contrario. Nosotros queremos que las niñas y los niños, los hombres y las mujeres sean libres, que expandan su humanidad y que construyan sus proyectos de vida según sus capacidades y sus esfuerzos. Es decir, usted impulsará una agenda de género. Pero por supuesto, y lo digo acá, el Partido Morado se compromete con la agenda de enfoque de género. Y eso no es que estamos a favor, nosotros vamos a impulsarla, porque esa es la forma en que las naciones salen adelante, esa es la forma en que las familias y las personas tienen libertad para ser felices. Y eso es lo que vamos a hacer como partido de centro republicano. Y ahora, ¿y usted agravaría las penas de juicios por alimentos? Sé que como Poder Ejecutivo quizás no tienen facultades para hacer eso, ¿no? Corríjame si estoy equivocado, pero a través de una bancada sí se puede hacer, en caso estén de acuerdo, claro. Sí se puede hacer, por supuesto, y eso es a través de la bancada. A mí me parece que toda persona, hombre, mujer, quien sea, tiene que cumplir con sus responsabilidades como padre, como madre. Y eso significa que las leyes tienen que estar bien claras y las penalidades también. Y eso me parece que es algo que no tiene mayor discusión. Eso debe de ser así. Y ahora, ¿qué medidas se puede implementar, señor Julio Guzmán, para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia? Bajo amenaza de violencia, si es que puede ser más, si me puede dar, por ejemplo, un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿no? Una mujer que, a veces las mujeres tienen temor, ¿no? Precisamente de denunciar casos de violencia porque los propios agresores las amenazan con represalias. Y por eso hay múltiples casos que no se conocen. Así es, Diego. Mira, se pueden hacer varias cosas, pero te voy a mencionar una, y es las comisarías. Cuando las mujeres violentadas van a las comisarías, el primer enemigo que encuentran es el policía. ¿Por qué? Porque no tiene la cultura del enfoque de género, de la lucha contra la violencia de la mujer, y lo que suele pasar en muchos casos, no en todos, porque no todos los policías son iguales, pero pasa en muchos casos en donde les dice, pues, ¿qué habrás hecho, no? ¿Qué habrás hecho? O vuelve a tu casa, te vas a amistar y ahí se va a solucionar todo. Es decir, tenemos un Estado que no está preparado para poder apoyar y ayudar a las mujeres que sufren de violencia o están en el riesgo de sufrir de violencia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Primero, una capacitación masiva a los policías, no solo los policías que ya existen, sino también en las escuelas de policía. En las escuelas de policía, que además Susel está dirigiendo, ya, o sea, ella se va a encargar de toda la reforma policial en el Partido Morado, tiene que estar incluido eso. Pero también en los centros de atención a la mujer, que es una gran idea, pero requiere algunos ajustes en el sentido de que tengan más personal y que haya un seguimiento en cada uno de los casos. Hoy día, por ejemplo, Diego, en los centros, en esos centros de apoyo a la mujer, muchos son como mesas de parte. Entonces, una persona que está violentada presenta un caso, busca ayuda y simplemente trasladan, ¿no es cierto?, el pedido o la queja a cualquier entidad. Y ese no debería de ser el mandato de estos centros. Ahora, debería de ser un mandato que le haga seguimiento permanente a cada uno de los casos. Ajá. Y señor Guzmán, ¿usted va a tener un gabinete paritario? No lo sabemos. Nosotros somos un partido
que obviamente digamos, el trato a los hombres y las mujeres es equitativo y en su momento se verá quiénes van a conformar el gabinete. Lo que sí digo, y está clarísimo, es que la contribución de la mujer en la toma de decisiones es fundamental. O sea, para nadie es un secreto que las mujeres tienen capacidades especiales, particulares y que superan de lejos a los hombres, Comprendo, como por ejemplo la parte comunicacional, como por comprendo. ejemplo la sensibilidad, como por ejemplo esta capacidad de hacer varias cosas a la vez. Eso no lo dice un político por cultura, sino eso lo dice la propia ciencia. Así como también el hombre tiene ciertas particularidades que son... Entonces, yo creo que no solo por una cuestión de equidad, sino también porque la mujer tiene muchísimo, muchísimo que dar al país si es que estuviera en un rol, en una posición de toma de decisiones, ¿no? Eso le haría mucho, mucho bien al país. ¿Qué propuesta tiene el candidato Julio Guzmán para la migración en el país? Que la migración es bienvenida siempre y cuando sean personas que quieran contribuir a nuestro bienestar. Toda aquella persona que quiera causar problemas no debería entrar a Perú. Y esa es responsabilidad nuestra. Esa es responsabilidad del Estado. A mí no me va a decir que la cantidad de migrantes que están metidos en la delincuencia no es por responsabilidad nuestra. Es que no tenemos las bases de datos, es que no tenemos los protocolos adecuados, es que no tenemos la capacidad de ejecutar justamente los pocos protocolos que tenemos, y por eso las fronteras son una coladera. Lo que debemos de hacer es reforzar eso y a través de un diálogo también bilateral, en donde podamos compartir bases de datos, donde podamos compartir ciertos protocolos con los países vecinos, pero lo que yo sí pido es tampoco no demonizar la migración, Pero sí está porque, de acuerdo con expulsar a los migrantes que delinquen. pero por supuesto, y eso no significa ir en contra de la gran cantidad de migrantes que contribuyen con el desarrollo de nuestro país. Recordemos, Diego, que nosotros peruanos hemos sido también una masa migrante muy importante a Chile, Argentina, Estados Unidos, Europa. ¿Y cómo nos llamaban? También, ¿no? También nos ya trataban de generalizar en que todos éramos unos ladrones. Bueno, ¿eso queremos hacer también con nuestros hermanos de otros países? No, eso no es consistente, eso no es coherente. Pero sí tenemos que ser firmes entre aquellos, esas minorías que quieren más bien causar problemas, esas no están bienvenidas. Solo los que quieren salir adelante honestamente y contribuir con el Perú. Ahora, señor Guzmán, ¿no cree que a los médicos que son migrantes se les debería permitir ejercer la profesión en este país? Yo creo que todo profesional es bienvenido y por supuesto, ahora ante la escasez no solo de médicos, de otros profesionales. Habiendo dicho eso, Diego, quiero ser bien claro que esto requiere un diálogo con los colegios profesionales de enfermeras y médicos también. Ellos tienen que estar involucrados en esta decisión. No es que viene el Estado y dice, necesitamos más médicos, ya, listo, aprueben. No, esto tiene que ser consultado, dialogado y decidido con todas las partes. Los médicos, el Colegio de Médicos en el Perú, que tanto ha hecho por los peruanos, lo mínimo que requieren es un poco de respeto y que se les incluya en estos diálogos, en estas decisiones, y yo estoy seguro que si lo hacemos, vamos a lograr el objetivo que estamos buscando. ¿Cuál es su principal propuesta sobre seguridad ciudadana, señor Julio Guzmán? Bueno, hay varias, pero la primera es la reforma policial. Si queremos mejor seguridad, necesitamos mejores policías. No porque los que tengamos sean muy, muy malos, no es así. La gran mayoría de policías es gente buena, es gente que quiere que vivamos más tranquilos. Mi abuelo era policía, Pelayo Cáceres, una persona espectacular. Entonces, pero lo que necesitamos es darle más herramientas para que estén mejores capacitados. Y eso se hace en las escuelas de policía. Las escuelas de policía hoy día no son suficientes. 1. 2. Su infraestructura es muy mala. 3. La currícula no está actualizada. 4. Los profesores no son de la calidad que necesitamos. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. En el tema de la mujer, por ejemplo, Diego, parte de la currícula es, oye, hacerles comprender de que nosotros estamos para servir y para servir justamente a las personas que más vulnerables, a las que están en mayor riesgo. Tiene que estar eso dentro de su ADN desde la parte formativa. ¿Y usted sacaría las Fuerzas Armadas para patrullar las calles? No, las Fuerzas Armadas han sido capacitadas para otro tipo de misión y no para perseguir delincuentes. Usted se Entiendo. imagina, Diego, se imagina un joven con un fusil y que alguien robe un celular
ese joven ha sido entrenado para ante cualquier movimiento disparar. Esa es su función cuando el Perú está en riesgo, en guerra, peleando con el terrorismo o lo que sea. Bueno, ese tipo de entrenamiento puede ser contraproducente para el caso de la delincuencia. Y yo estoy convencido que hay otras formas, como la que he mencionado y otras más. ¿Se debe reinstalar la pena de muerte? No, en primer lugar, porque no se podría ejecutar. El Perú ha firmado una serie de tratados internacionales y salir de ellos requeriría muchísimo tiempo, con lo cual cualquier político que lo prometa le estaría mintiendo a la gente. Pero hay una segunda razón, y la segunda razón tiene que ver con los derechos humanos. La forma de acabar con la delincuencia y contra la violencia no es matando gente. Y la evidencia, y por favor, y el que esté en contra, lo único que le pido es que vaya a ver las investigaciones a nivel internacional que demuestran que en ninguna parte del mundo hay una asociación entre la pena de muerte y la reducción de la delincuencia. Ahora, ¿se puede a través del Ejecutivo implementar masivamente la unificación de cámaras de vigilancia en las calles o es algo que le compete solamente a las municipalidades? No, eso no es cierto. Hay ciudades como, por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, en donde todos los sistemas de cámaras están integrados entre espacios similares a los de las municipalidades y además con mayores funciones. Acá en el Perú hay solo algunos distritos que tienen sistemas de cámara, pero además aquellos que lo tienen solo la función de tomar fotos o de, oh, mira, ahí están robando. En otros países, los sistemas no solo están integrados todos entre los municipios, sino que además la tecnología permite no solo tomar fotos, no solo grabar, sino mandar inmediatamente una señal a la comisaría más cercana para que los policías intervengan en el delito que la cámara está viendo en ese instante. Entonces tienes una acción en tiempo real. Lo bueno es que cuando la población se entera que ese sistema tiene esa potencialidad, la delincuencia se reduce simplemente por una cuestión de percepción de que te van a agarrar. ¿Cuál es su principal propuesta sobre la lucha contra el narcotráfico? Gestionar mejor los insumos químicos. Ir por el narcotráfico a través de los cultivos de hoja no me parece una buena solución, porque finalmente los cultivos simplemente se trasladan a otros espacios. Segundo, atacas el problema por el lado más delgado y más débil, que son los campesinos, que no tienen otra opción de sobrevivencia más que hacer eso. Yo creo que la forma más inteligente es romper la cadena de insumos químicos que son necesarios para producir la coca. Diego, usted no me va a decir, hay toneladas de insumos químicos que se necesitan para producirla y deben entrar en camiones, en cientos de camiones. ¿Y cómo ingresan a esas áreas? ¿Por arte de magia? ¿Entran por el cielo? ¿Caen de las nubes? No, simplemente pura corrupción. Entonces, si nosotros cortamos y gestionamos y controlamos el uso de insumos químicos, nos podría ir mejor. ¿Legalizaría el cultivo de coca? No, no estamos todavía en esa fase. ¿Legalizaría el consumo de la marihuana? No. Ok, ¿y va a impulsar algún plan de desarrollo para el Brain? Sí. Los estudios demuestran que el problema del narcotráfico en el Brain es un problema estructural de desarrollo y de oportunidades. Okay. ¿Cómo vamos si no tenemos postas médicas, si no tenemos comisarías, si no tenemos el sistema judicial instalado ahí, y si no tenemos oportunidades productivas, por el amor de Dios, o sea, el Estado, ¿cómo se va a quejar de que no haya narcotráfico? Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Los dos elementos fundamentales, Diego, en esta cadena de presencia en el Estado son dos. Primero, la fuerza, el orden, me refiero a las comisarías, y lo segundo es el sistema de justicia. Cuando esas dos cosas se instalan, entonces sobre eso ya puedes construir educación, salud, etcétera, y desarrollo productivo. Si no haces eso primero, entonces lo otro puede caerse rápidamente. ¿Cuál va a ser su propuesta para ciencia, tecnología e innovación? Reestructurar todo el sistema, que esa es una prioridad del Partido Morado, y tenemos a Ed Málaga, que es un científico y que lidera un equipo de varios profesionales en el Partido Morado que ya han hecho una propuesta de rediseño del sector, ¿no? Y ahí tenemos dos problemas. Un problema es de gobernanza, es decir, cómo nos vamos a organizar en el Estado para que esto fluya y cuáles van a ser las entidades más importantes. Y lo segundo es el financiamiento, es decir, cuánto presupuesto le vas a meter a eso. Ambas cosas no están fuertes en el Perú. El presupuesto menos todavía.
y la gobernanza no está clara. Entonces, hay que trabajar en ambas cosas. Por ejemplo, en términos de gobernanza, ahí tenemos que asegurarnos que estén involucrados el Estado, el sector privado y las universidades. Si nosotros no comprendemos que la ciencia y la tecnología tiene que estar vinculada al progreso de las personas, entonces no nos va a servir de mucho. Es por eso que todas esas soluciones científicas tienen que estar vinculadas a problemas de la nación, como por ejemplo la gestión del agua, los desastres naturales, pero también al desarrollo productivo, a que los nuevos descubrimientos permitan a la creación de nuevos productos y servicios. ¿Y por qué las universidades? Porque las universidades son parte de los laboratorios en donde esos descubrimientos ocurren. Ahora, ¿se va a otorgar beneficios o exoneraciones, beneficios tributarios, ¿no? Para quienes fomenten esto, la ciencia y tecnología? Ya existen para las empresas, pero nosotros vamos a fortalecerlo, porque necesitamos un mayor compromiso. Ahora, Diego, no es fácil, y te explico por qué. Porque tú le das los incentivos, por ejemplo, a las empresas, y las empresas tienen algunas mañas contables para registrar como inversión en ciencia y tecnología cosas que no hacen. Entonces, hay que afinar eso, pero también hay que crear otros incentivos. Por ejemplo, tú sabes que el canon del 100% se ejecuta más o menos el 60% en promedio a nivel nacional, y un 40% se devuelve al tesoro público. Entonces, estamos pensando que de ese gasto que no se ejecuta, poder eso direccionarlo a ciertas cosas que son prioridades del Estado. Ciencia, tecnología siendo una de ellas. Entonces, ese fondo podemos dirigirlo a financiar actividades de ciencia y tecnología. Ok, ahora, en esta pandemia, la comunidad científica ha estado en múltiples ocasiones tocando la puerta de Palacio para que les hagan caso a múltiples recomendaciones que ellos tienen. Usted, de llegar a ser presidente, mi pregunta va por ese lado, ¿les va a abrir la puerta? ¿Va a convocarlos para las sesiones que tengan? Para comenzar, como le comenté, Diego, vamos a crear una comisión de científicos que esté adscrita a la oficina del presidente de la República y que trabaje permanentemente con el presidente. Esto no es un equipo consultivo que se reúne cada 3 meses, no. Es un equipo permanente que trabaja con el presidente de la República para asesorarlo en todos estos aspectos. Uno de los grandes problemas, según me cuenta Ed Málaga, y que tiene mucho sentido, me dice: Julio, la mayoría de políticas públicas que se hacen en el Estado son sin consultar a los científicos. Es como si tú quisieras, no sé, pues hacer una política de salud y no llamar a los médicos para preguntarles qué es lo que piensan. Y ese es un drama. Muchas de las normas son hechas por abogados frente a una computadora y que no interactúan con otros actores en los cuales se deben de complementar. El apoyo de los abogados es muy importante y de los funcionarios también. Pero si no lo complementas con los actores que están involucrados, no vas a llegar muy lejos. ¿Cuál es su propuesta para el sector minero, señor Julio Guzmán? Que avance, que siga avanzando, siempre y cuando cumpla con 2 condiciones: que respete el medio ambiente y cumpla con los compromisos de las comunidades locales y que tenga una buena relación con ellos. Si eso se cumple, que la minería avance, no tenemos ningún problema. Pero para el Partido Morado, la actividad más importante va a ser la agricultura. La agricultura, primero, porque es intensiva en el uso de mano de obra y va a generar empleo rápidamente. Segundo, porque valorizas una actividad que históricamente ha sido olvidada y es parte de la cultura y la vida diaria de muchísimos peruanos. Y la tercera, porque tiene un potencial enorme para poder producir alimentos, no solo en los mercados locales y asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, sino también la agroexportación hacia el Asia. Ok, ahora, ¿Tía María va o no va, señor Julio Guzmán, para usted? Que la gente decida. O sea, eso que hay un político que dice va o no va, parece, en un caso excepcional como la gente tiene que decidir, porque ya estamos entre la espada y la pared. Nosotros hemos recomendado un referéndum en donde los peruanos que viven en la región decidan si quieren que Tía María vaya o no. Ahora, habiendo dicho eso, los proyectos mineros no se pueden decidir por referéndum. Este es un caso excepcional porque hubo un manejo pésimo de parte del Estado y de los otros involucrados. La forma de evitar que los proyectos mineros y extractivos en general lleguen a ese punto y tengamos que tomar este tipo de decisiones es creando una Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, que debería de tener el rango ministerial y estar adscrita a la Presidencia de la República, en donde cada semana en gabinete de ministros informe a todos los sectores cuáles son aquellos proyectos que en los próximos meses o años se pueden convertir en un potencial conflicto social.
Y para eso requiere inteligencia, operadores políticos, mesas de desarrollo, etcétera. Ahora, ¿usted va a proponer un nuevo modelo extractivo de recursos naturales o el modelo debe quedarse tal cual está? Mira, yo no sé qué será un modelo, ¿ya? Cuando yo escucho a ciertos políticos que hablan hay que cambiar el modelo, no sé a qué se refieren, no sé cuál es el concepto de modelo que usan. Yo lo que creo es que simplemente hay que dejar las cosas claras y las normas claras. O sea, si tú eres una minera que tiene requisitos A, B y C en Australia o en Sudáfrica y esa misma empresa está en el Perú, ¿por qué no debería de cumplir esos mismos requisitos? ¿Renegociará el contrato de gas, los contratos de gas peruano? Hemos dicho y hemos dicho que existe la posibilidad que sí, lo hagamos, dado en cuenta problemas que hemos tenido también, por ejemplo, no estrictamente relacionados a eso, pero vinculados, como por ejemplo el proyecto que ha manejado Odebrecht para masificar el gas en las ciudades. Pero yo quiero decir algo, Diego, nadie se tiene que rajar las vestiduras porque un gobierno dice que quiere revisar algún contrato, siempre y cuando esa revisión sea una revisión que favorece a ambos, tanto a los estados como a los privados comprometidos, y se pueden buscar nuevos términos a través del diálogo político, ¿por qué no? O sea, los dos extremos, Diego, son un peligro para la nación. Aquellos que te dicen, vamos a patear el tablero y vamos a destruir los tratados de libre comercio y todo, y los otros que te dicen, no, los contratos son sagrados. Yo creo que siempre hay un punto medio. Y decir, en el Perú tiene que haber estabilidad y tenemos que dar una señal que las cosas van a estar estables. Pero eso no quita que hay algunos casos que se puedan revisar. Comprendo. No hay ningún problema, porque las cosas también cambian. Y a veces las circunstancias se dan para que el mismo operador termine también estando de acuerdo, porque también las nuevas circunstancias lo favorecen. ¿Usted garantiza al país que su bancada va a respaldar las propuestas que usted en esa entrevista me ha comentado, o sea, que su bancada va a respaldar estas promesas a través del Congreso? Me comprometo, Diego, y por una sencilla razón, porque la bancada actual lo ha hecho. Con todos los problemas y todas las complejidades y los distintos caracteres de los congresistas de nuestra bancada, con todo eso, mal que bien, en el resultado neto, el Partido Morado ha sido fiel a sus valores y a sus propuestas, y ha sido fiel además al lineamiento político que le ha dado su presidente. Por esa razón, eso es una forma más, digamos, sólida y evidente que nosotros vamos a hacer el mismo esfuerzo y vamos a cumplir de la misma forma con todos los peruanos.